Buenas noches, quisiera hacer una parte de un comentario específico de la entrega anterior sobre el ensayo y es sobre cuatro autores venezolanos del siglo XX que son Francisco Rivera, Mariano Picón Salas, Enrique Bernardo Núñez y Guillermo Sucre. Yo hice un comentario con respecto a ellos, un tanto que podría verse un tanto exagerado, ¿no? Porque yo hablaba de ellos en términos incluso desde la perspectiva de lo que es el género ensayo, eh, un poco chocante porque, y lo repito aquí, para mí Mariano Picón Salas, Enrique Bernardo Núñez, particularmente ellos, que fueron contemporáneos de Alfonso Reyes, son más cercanos a la tradición del ensayo que Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, que tiene una prosa excelente, soy un admirador de Alfonso Reyes, y no lo digo por otro motivo, era un ensayista más hacia el tratado, más hacia lo que es el ensayo crítico, que por cierto lo manejó Enrique Bernardo Núñez cuando escribió ensayos históricos y lo manejó Mariano Picón Salas también cuando escribió ensayos históricos. Pero el ensayo propiamente dicho, con su carácter plástico, ¿no? Para decirlo modernamente, yo sé que es un término bastante moderno hablar del carácter plástico del ensayo, pero me refiero a su ductibilidad, me refiero es a su pausa, a su estilo claro, diáfano, es decir, que no es un discurso, que no es una construcción discursiva, sino que es más bien un pronunciamiento de una prosa clara, sencilla, cercana al habla, y que facilita, digamos, su flexibilidad y que se incluyan elementos eh, de imágenes, elementos metafóricos, aspectos metonímicos, que es lo que le dan su sentido plástico. Por eso se habla del sentido plástico del ensayo, ¿no? Por sus condiciones retóricas. Y Mariano Picón Salas y Enrique Bernardo Núñez fueron más fieles al ensayo tradicional que, en ese sentido, que Alfonso Reyes. Alfonso Reyes es un excelente tratadista y creo que su desarrollo más importante y su enfoque más completo lo hizo como tratadista, no como ensayista desde esta perspectiva tradicional del ensayo. Y eso sí lo notamos en Mariano Pi González y en Enrique Bernardo Núñez, que por cierto son bastante diferentes. Después está Francisco Rivera y Guillermo Sucre, que son más nuevos, que son más actuales, y que tienen cierta afinidad con Octavio Paz, ¿no? Aunque son diferentes también, son distintos. En el caso de Guillermo Sucre es un tanto más analítico que Paz. Paz es más pensador y creo que Guillermo Sucre es más analítico. En otras palabras, creo que Guillermo Sucre es más crítico literario en el sentido estricto del término y Paz es más un ensayista pensador, más que un ensayista crítico literario, ¿no? Por cierto, ambos también son poetas y yo en lo particular me gusta mucho la poesía de Octavio Paz y debo decir que aunque soy un admirador también de sus ensayos, prefiero la poesía de Octavio Paz que sus ensayos, aunque sus ensayos son excelentes, excelentes. Este, y tiene, por supuesto, su lado, digamos, un tanto programático, con el arco y la lira, por ejemplo, o con los hijos del limo, pero tiene otros ensayos que son en buena medida más autónomos este, y que, digamos, lo acercarían también un tanto más que Alfonso Reyes a lo que es el ensayo tradicional propiamente, ¿no? Yo diría que Alfonso Reyes es más tratadista que Octavio Paz. Octavio Paz en eso está más cercano a Montaigne que el propio Alfonso Reyes también. Pero Francisco Rivera y Guillermo Sucre tienen también su particularidad, ¿no?
Yo creo que Guillermo Sucre es más un crítico literario, es un ensayista crítico literario, excelente, también una prosa excelente. Y en el caso de Francisco Rivera, perdón, es bastante más cercano a Montaigne, porque Rivera llega un momento en que empieza a usar la anécdota, un poco como lo hace Tomás de Quins y un poco también como lo hace Montaigne, y lo hace muy bien, lo hace de un modo muy elegante. Creo que Francisco Rivera en eso, digamos, tiene una gran transparencia, una gran claridad y lo hizo muy bien, lo realizó muy bien. Este, claro, no son autores de pronto tan conocidos en el exterior y esta reflexión que yo hago puede mm, parecer exagerada, pero lo que estoy diciendo, digamos, no lo digo como venezolano o no lo digo como desde una perspectiva nacionalista, sino que estos cuatro ensayistas de verdad están muy, pero muy cercanos a la tradición originaria del ensayo. Y creo que lo hacen de un modo más evidente que otros ensayistas latinoamericanos que además son muy buenos, porque no se trata aquí de ponerlos unos por encima de otros, ¿no? Se trata de más bien decir que están más cercanos a la tradición, simple y llanamente. O sea, están más cercanos a la tradición del ensayo, de la línea de Montaigne y de la línea desarrollada, digamos ya, durante 4 siglos y tantos de este género nuevo, que sí es un género realmente nuevo entre los géneros que hoy en día gozan de canon, ¿no? Y eso es importante, es una aclaratoria que quería hacer para dejar bien en claro que estoy refiriéndome fundamentalmente a las cualidades del género ensayo, no tanto a la calidad de escritores de estos autores, sino su fidelidad a la forma tradicional del ensayo, que vuelvo y lo repito, es una prosa informal, flexible, una prosa que incluye elementos plásticos a través de imágenes, a través del lenguaje metonímico, un género que incluye posibilidades anecdóticas, ¿no? Posibilidades también de razonamientos, de análisis, y eso le da un carácter un tanto informal, pero informal no de ligereza o ligereza no de irresponsable, ¿no? Una ligereza irresponsable, no. Si hay ligereza, es consciente, porque eso es también muy importante. El grado de conciencia que tiene el ensayista de que está tocando un tema para expresarlo del modo en que lo está haciendo, no para hacer un planteamiento ulterior. Y eso es un poco lo que, digamos, notamos en Mariano Picón Salas, es un poco lo que notamos en Enrique Bernardo Núñez, que por cierto, quizás no directamente, porque él escribía más artículos que ensayos, pero posteriormente sus artículos quedaron como ensayos. Es también una experiencia muy particular la de Enrique Bernardo Núñez, que es un autor que siempre recomiendo, muy poco conocido internacionalmente. Un autor muy poco conocido internacionalmente. Y en Venezuela no es muy popular tampoco. No es muy popular. Sin embargo, tiene una característica que es la que les cuento, que sus artículos, como fueron escritos con un criterio de ensayo, posteriormente se convirtieron en ensayos. O sea, adquirieron el rango de ensayos. Y son breves, son artículos breves, y eso, digamos, también le da cierta contemporaneidad, ¿no? A mí me recuerdan sus textos, esos textos cortos, un poco lo que desarrolló Cioran, ¿no? Que Cioran es contemporáneo de Enrique Bernardo Núñez. Eh, digamos, y hago la comparación un tanto por eso, por esa capacidad de escribir ensayos cortos, que
Como digo, Bernardo Núñez los escribió como artículos, pero después quedaron como ensayos cortos. Hoy en día podemos leerlos como ensayos cortos y son de verdad una verdadera joya literaria. Es una lástima que Enrique Bernardo Núñez no sea muy popular, pero digamos esa característica que yo la conozco a profundidad lo coloca en línea directa con la tradición de Montaigne, en línea directa con el espíritu propio del ensayo y no del tratado o del ensayo crítico, ¿no? Y eso es importante señalarlo. Buenas noches.